Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Estamos aquí otra vez en casa del alfarero, su casa. Yo te encargo que me recordes que me ponga el micrófono antes de empezar. Pero vamos a empezar así, está bien. Gracias. Buenas noches, mis hermanos. Estamos desde casa del alfarero, la casa del Señor, tu casa, en otro servicio más de evangelismo. Confiando plenamente en que el Señor nos hable en esta noche y que podamos aprender más de su palabra, ¿verdad? Que podamos estar atentos a su voz, a lo que Dios tiene para darnos hoy. Que yo te pido que ores por mí, para que Dios me use y que tú en tu corazón puedas recibir un mensaje, primero que nada verdadero de la parte de Dios, pero sobre todo que llene tu corazón y que esta semilla que Dios hoy va a plantar en nosotros, pues dé fruto, ¿verdad? Porque esa es la finalidad de la palabra de Dios, que dé fruto, que haya fruto en nosotros, que nosotros nos llenemos de frutos para que el Señor pueda venir con agrado, ¿verdad? A recoger sus frutos. Porque, ¿qué papá, digamos, qué papá tiene ganas de llegar a la casa a castigar a sus hijos? O sea, esa idea no existe, digamos. A veces como hijos pensamos: ay, viene mi papá, o nos meten miedo en la casa. Ay, mi papá, ahí viene y me va a castigar. Y en este último tiempo sabemos que el Señor está cerca y que el juicio se acerca, pero para nosotros hay misericordia de la parte de Dios, ¿me entiende? Para nosotros tenemos un gran protector que es Jesucristo, ¿verdad? La sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado y que va a blindarnos, así lo voy a decir, va a blindarnos de ese castigo, ¿verdad? Por eso es que es importante que la iglesia del Señor, que la iglesia novia del Señor se vaya en el arrebatamiento, porque esa es la oportunidad que Dios nos está dando de escapar del mal, de escapar de este mundo como sistema, ¿verdad? También como planeta, porque de plano, con tanto terremoto, con tanta contaminación, con tanto virus, pues no hay ganas de quedarse, ¿verdad? Entonces, yo le quiero pedir hoy que oremos y vamos a ver dos disposiciones de corazón, pero sobre todo lo que quiero que veamos es la misericordia que Dios tiene a través de Jesús para con nosotros, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios limpie los ambientes y que Él nos dé una palabra contundente, que cambie nuestras vidas, que nos quebrante. Sí, yo estoy muy contento de que el Señor a veces me agarra y me sacuda para que yo no me crea que soy Superman o que no me crea que soy muy autosuficiente, sino que me recuerda de vez en cuando que dependo totalmente de Él. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí delante de ti, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, porque otra vez hoy podemos recibir tu palabra en esta noche, Dios, y que sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar, que tu Espíritu Santo es con nosotros y que hoy tú vas a hablar a nuestros corazones con una verdad contundente, pero que también al mismo tiempo que es contundente nos ayuda a ser transformados, a ser mejorados, a ir siendo perfeccionados, Señor, para poderte servir bien, Dios mío. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Yo te pido por mí, Señor, que quites de mí toda forma humana, toda manera humana de ver tu palabra, Señor, y que uses este vaso de barro, Señor, para que
para que tu pueblo sea alimentado, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú siempre tienes una palabra para compartir con nosotros, Señor. Tú siempre estás dándonos, Señor. Gracias, Dios mío, porque sabemos que es tu palabra. Quita de mí, Señor, quita todo aquello que te estorbe. Manda un ángel, Dios mío, con un carbón encendido que queme mis labios, que queme mis pensamientos, aún que queme mi corazón, Señor, para que ninguna cosa humana, ningún pensamiento humano y ninguna forma humana puedan salir en esta noche de parte mía, Señor, y que tus pensamientos, Señor, sean reflejados. Yo quiero entregarme a ti de corazón, Señor, esta noche para que tú me utilices y que seas tú el que hable a través de mí. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como le decía, ¿verdad? ¿Qué padre tiene la idea? Bueno, por lo menos a mí me pasa, ¿verdad? Si me llaman que los patojos se portaron mal, hasta quiero llegar un poquito más tarde o cuando yo quiero llegar, ojalá ya estuvieran dormidos, aunque eso es prácticamente imposible. Pero yo quisiera no castigarlos. Eso es lo que quiero decir. Quisiera no castigarlos. Quiero evitar ese tema que en mi corazón es doloroso. Y yo me imagino a Dios también en ese tema, ¿verdad? Ahí están estos seres que yo creé, porque no puedo decir mis hijos, porque Dios, no todos son hijos de Dios, ¿sí? Esa es una verdad. No todos son hijos de Dios, ¿sí? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, no todos son hijos de Dios, pero Dios tiene interés Dios siempre ha tenido interés en salvar a su creación, en acercar al hombre, ¿sí?, a Dios mismo, ¿sí? Porque eso ya lo hemos definido, ya lo hemos hablado desde aquí, que cómo puede existir un ser que es amor si no tiene a nadie a quien amar, ¿entienden? Y cuando uno ama, aprende a perdonar los errores, las faltas, y Jesús hizo una obra maravillosa con nosotros al ponerse en el madero para limpiarnos de todas esas culpas, ¿verdad? Entonces, la gloria sea a Él. Pero hoy vamos a ir a ver a alguien que a mí me llama mucho la atención por sus características y por su corazón, y podemos ver ahí reflejado cómo a veces funciona nuestro propio corazón. Entonces vamos a ir a ver al Antiguo Testamento, un tesoro viejo, y vamos a ver al profeta Jonás, ¿sí? Entonces, Jonás 1, verso 1, ¿verdad? Jonás, libro de Jonás, capítulo 1, verso 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire, ves cómo es, ¿verdad? Jonás está recibiendo una orden directa de Dios, una orden, una palabra de Dios, porque Dios tiene un interés. Usted conoce la historia tanto como yo. Dios tiene interés en salvar a los de Nínive, sí. Y igual es con nosotros, ¿verdad? Dios tiene interés en salvarnos, por eso nos envió a Jesucristo. Pero en este caso Dios quiere salvar a Nínive de la destrucción venidera y envía a Jonás. Pero Jonás no tiene muchas ganas de servirle a Dios, o no tiene ningunas ganas de servirle a Dios. Entonces Jonás agarra y dice que él huyó de la presencia de Dios. Mire qué clase de profeta. Perdone. Mire qué clase de enviado, ¿no?
huye de la presencia de Dios, dice, no, yo, que vaya otro, yo no. Vamos a ver por qué, porque al final vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero él huye de la presencia de Dios, dice, qué doloroso de hacer eso, que dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Él agarró y dijo, no, yo me voy porque no quiero. Entonces, dice el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad grande que se pensó que partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mírenlo cómo va, ¿verdad? Encima de que está contradiciendo una orden directa de Dios, y usted sabe que cuando uno es soldado, o cuando usted considera que es soldado, lo primero que los soldados aprenden es que una orden no se discute, se cumple. ¿Sí? Y esa es la disposición de Dios, ¿verdad? Jonás, levántate y vete a Nínive y pregona en contra de ella. ¿Sí? Y él dice, no, yo me voy para otro lado, voy a bajar a Jope y me voy para Tarsis lo más rápido que pueda. En esta oportunidad era un barco, pero si se hubiera podido montar en el Transmetro, se va en el Transmetro. Usted me entiende lo que quiero decir. Él está huyendo de la presencia de Dios para no cumplir un mandato. ¿Qué clase de hombre de Dios era Jonás que ponía lo que él sentía antes que la obediencia a Jehová? Hoy a muchas personas, yo estoy seguro que a muchas personas Dios les habla y les da mensajes y lo que hacen es huir de la presencia de Jehová. Yo me recuerdo de mí mismo porque yo le he contado, ¿verdad? Que a mí se me acercaban muchas veces personas a hablarme de Dios y yo los desechaba, yo me iba por otro lado. O si mi mamá me decía, vamos a ir a una reunión de la iglesia, que no sé qué, y yo ese día ni siquiera venía a dormir. Procuraba desaparecerme. Si ella me decía a las 7 van a venir los de la iglesia porque van a venir aquí a hablar con nosotros, que no sé qué, que quieren hablar con vos. Yo llegaba a las 7, pero de la mañana del día siguiente. Así los evitaba, esa era mi manera, era huir de la palabra de Dios. ¿Sí? Era eso lo que yo estaba buscando. Dice que echaron los enseres, ¿verdad? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire, ellos estaban muy preocupados porque de plano la barca se les hundía, ¿verdad? Y no hay mayor preocupación que el que la barca se hunda. Recuerde a los discípulos, ellos también están en medio de la tempestad y la tempestad era tal y el Señor estaba durmiendo. Yo no estoy comparando a Jonás con el Señor, no me vaya a malentender, por favor. ¿Sí? Porque el Señor tenía un propósito de una enseñanza para los discípulos. En cambio, Jonás estaba renegando a cumplir el propósito de Dios, primeramente para su vida y después para la vida de los demás. Porque si usted ve aquí, dice en el verso 7, dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mire, encima de desobediente, mentiroso, porque él no tenía temor de Dios en él. No había temor de Dios en él. Él lo dijo como un discurso, como una verborrea
cristiana, ¿verdad? Como un, ay, gloria a Dios, aleluya, amén, amén, amén. ¿Sí? Sí, lo dijo de esa manera, porque muchas veces se oye eso, ¿verdad? Aleluya, amén, no sé qué, gloria a Dios, pero en realidad no son palabras verdaderas, son palabras solo verborrea cristiana. Discúlpenme, pero es así, esa es una realidad. Un amén es así sea, y cuando es así sea, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando yo digo amén a algo es porque lo voy a hacer. Cuando yo digo amén es porque la palabra se hizo rema en mi corazón y yo la voy a cumplir. Yo voy a poner mi energía en cumplirla para que muchos salgan beneficiados a través de eso. Y le voy a explicar. Aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar y se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ah, qué chulo, ¿verdad? Sí, pues, si me echan al mar, seguramente me voy a ahogar y me voy a morir. Y entonces, como me voy a morir, no voy a tener que ir a Nínive. Hasta el punto del suicidio, hasta el punto de quererse morir de una manera, no sé cómo, de una manera falsa. Y de una manera muy víctima, ay no, échenme al mar, yo, pues, ahí, ¿verdad? Que pase lo que pase. Pero la intención por dentro es no ir a Nínive, no cumplir con la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios que Él le había dado. Qué difícil es, o qué, para mí, esto es un ejemplo de lo mucho, digamos, de la gran manera en cómo nos cuesta caminar en el Señor, porque tenemos un Dios grande, que hizo los cielos y la tierra, que creó todo lo que hay, que nos ha dado esta vida y que está limitado por una cosa nada más, y es nuestras malas decisiones. ¿Cómo es que una decisión que nosotros lo tomamos puede limitar un propósito de Dios? Dios quería rescatar a Nínive, pero Jonás quería irse a Tarsis, y como sabía que no iba a llegar a Tarsis, decidió que lo echaran al mar. Muerto el... ¿Cómo es el asunto? Enterrado el muerto, se acabó el velorio. Ahí ya no había nada para nadie, ya él había salvado lo que él quería hacer. Él quería vivir en el evangelio de según San me conviene. Lo que me conviene lo hago, lo que no me conviene, ahí lo dejo. Y el evangelio de según San me conviene no existe, porque si usted lo recuerda, cuando se celebraba la Pascua, el cordero se comía completo. Completo. Cristo dio hasta su última gota de sangre. Las últimas palabras de Cristo en la cruz son: está todo consumado, ya está hecho. Entonces en nuestra vida, amado hermano, tiene que haber ese gozo de servicio, esa gana de agradar a Dios, diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, ¿de qué te sirvo? ¿Para qué sirvo? Si yo me considero a mí mismo como inútil. ¿Sí? Para mí ser un siervo inútil es un galardón grande en el Señor. ¿Sí? Dice el verso 13: aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron: te rogamos ahora, Jehová,
que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire la rebeldía de Jonás, porque Dios puede usar, mire qué Dios tan maravilloso, mire qué Dios tan hermoso, mire qué Dios tan magnífico, que Él puede usar hasta la rebeldía de Jonás para que los que no creían en Él ofrecieran hasta sacrificios e hicieran votos de servir a Dios. ¿Cómo es posible que Jonás viendo, yo no lo entiendo, Jonás estaba viendo y Jonás vio que ellos le dijeron a Dios que no les tomara en cuenta el hecho de que iban a echar a Jonás al mar? Y se convirtieron. Porque si usted lo vio o lo oyó antes, decía que ellos se fueron y oraron a sus propios dioses. Pero aquí dice que el 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho conforme has querido. Hágase tu voluntad. Tan difícil y tan fácil, ¿verdad? Que es entender que en nuestra vida nosotros el único objetivo que yo le veo así verdadero a nuestra vida es que busquemos el hacer la voluntad de Dios día con día. Que nuestro corazón, que dispongamos nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios, a recibir la palabra de Dios, pero a hacer lo que Dios quiere que hagamos con ella sin rebelarnos en contra de Dios, ¿sí? Sin rebelarnos en contra de Dios, sino que teniendo en nosotros una actitud de humildad y de servicio a Dios, ¿sí? Véalo, Dios, aún con nuestras rebeldías, y eso no le da permiso para ser rebelde, ¿verdad? Porque Dios, usando la rebeldía de Jonás, convirtió a la tripulación completa de ese barco. ¿Usted se imagina lo que ellos han de haber hecho cuando regresaron al lugar de donde salieron? O si llegaron a Tarsis, han de haber ido a contar, han de haber ido a dar testimonio de lo que Dios había hecho, han de haber ido a contar la historia. Fíjense que se subió un fulano hebreo ahí al barco y mientras que estábamos en la tormenta se estaba ahí durmiendo y yo fui, lo regañé y se levantó y dijo que era su culpa y nos mintió porque dijo que era un hombre temeroso de Dios, pero no lo era, ¿verdad? Pero ahora hemos conocido, por este hombre hemos conocido que existe un Dios que es más grande que nuestros dioses. Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Porque Dios ha hecho grandes cosas entre nosotros, ¿o no, hermano? Dios ha hecho grandes obras, sanidades, ha hecho cosas maravillosas. Nosotros hemos visto y somos testimonio vivo de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y que yo sé, pues, que tú en tu corazón estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero a veces lo que no tenemos es la claridad de lo que Dios quiere de nosotros. Y hay cosas que son sencillas de hacer y hay cosas que son complicadas, pero para las cosas complicadas, Dios nos dará al Espíritu Santo. ¿Sí? Dios nos va a dar al Espíritu Santo. Y esa es la negativa de Jonás, ¿verdad? Y usted sabe que Jonás, pues, se lo tragó el pez. Después Jonás estuvo en el infierno, estuvo en el Seol,
clamó a Dios, él fue a Nínive a la fuerza, ¿verdad? De manos cruzadas a la espalda, fue a Nínive, pregonó contra Nínive, Nínive se convirtió, Dios no la castigó, no la destruyó, y Jonás se enojó por eso. Eso usted lo sabe, usted ha leído el libro de Jonás, yo espero que sí lo haya leído, ¿verdad? Para no estar hablando en falso, pero sí, ¿verdad? Yo espero que usted lo haya leído, porque ahora vamos a ver la disposición número 2 del corazón. Y entonces para eso vamos a ir a Filipenses. Capítulo 1 igual. Capítulo 1, verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Él está diciendo, para mí el vivir es Cristo. ¿Para ti el vivir es Cristo? ¿O tienes otros motivos de vida? Si está bien, si tienes otros, pues está bien, ¿no? Pero si para ti el vivir es Cristo, es la mejor elección que has podido hacer, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es en la carne, es ganancia, perdón. El morir es ganancia. Sí, enfrentarnos a esa situación, o al apóstol Pablo estaba enfrentando una situación donde él tenía que escoger. Si se moría en ese momento, él sabía que se iba a ir con Cristo y que todo iba a estar bien. Pero si se queda por servir a los demás, por seguir llevando el evangelio a los demás, por seguir obrando para Dios, por seguir entregándole a Dios todos los días de su vida, por seguir buscando el hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y él decía, bueno, si me tengo que ir, me voy, está bien, pero si me tengo que quedar entre ustedes, es mucho mejor. Estoy dispuesto a seguir haciendo sacrificios verdaderos para entregarle mi vida a Cristo todos los días y que Cristo haga su voluntad en mí y que podamos alcanzar mandaciones y que podamos ir con la predicación del evangelio y llevar más almas a los pies de Cristo, porque esa es la finalidad. Si logramos conseguir almas, no son para nosotros, son para el Señor. Si logramos que las personas se arrepienten para el Señor. Si nosotros queremos vivir para Cristo, queremos ser obras de Cristo, vasos de Cristo, vasijas de Cristo en este lugar, para poderle servir a los demás, para poderle dar a entender el evangelio a los que están sin él, a los que están necesitados, porque aún siendo este el tiempo final, todavía nos queda un espacio para buscar a aquellos que todavía no conocen al Señor, para cumplir con nuestra gran comisión, ir por el mundo y hacer discípulos.
No prosélitos, yo lo repito mucho porque lo veo mucho. Veo que hay mucho prosélito en la iglesia y no hay discípulos, estamos carentes de discípulos. ¿Sí? Mucho convertido como Jonás, ¿no? Yo soy hebreo y temo a Dios que hizo los cielos y la tierra. No, él no temía a Dios y él estaba huyendo de la presencia de Dios. Y lo dijo por decirlo. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo es totalmente diferente, ¿verdad? Es la cara contraria de la moneda, porque él dice, a mí, si me muero, me voy con el Señor, y gloria a Dios. Pero si me quedo esforzándome, dándome para el Señor, dándome para ustedes, para que ustedes sean beneficiados, para beneficio de todos. ¿Sí? Y es una ventaja tener hombres de Dios como el apóstol Pablo y como los hombres de Dios que tenemos hoy en día alrededor de nosotros. Tenemos esa capacidad en nosotros, amados hermanos, de entregarnos al Señor día con día, de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estamos dispuestos a ir hasta la última milla? ¿Estamos dispuestos a cumplir con la ley de Cristo? Si te abofetean en la mejilla derecha, pones la izquierda. Si te piden que camines una milla, caminas dos. Si te piden tu manto, ¿das la túnica? Queremos cumplir con la ley de Cristo. Queremos hacer la ley de Cristo entre nosotros. Queremos vivir. Vivir es Cristo. ¿Me entiende? Para nosotros como cristianos no es solo llamarnos cristianos o llamarnos evangélicos. ¿Sí? Porque para ponernos un nombre nos podríamos cualquier nombre. Pero tenemos sobre nosotros el nombre de Cristo. El nombre que es sobre todo nombre. Y lo nuestro es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y no buscando las añadiduras. Porque para nosotros el vivir es Cristo. No sé si me doy a entender. Dios quiere hablar con todos de múltiples maneras, de muchas formas. Como dice en Hebreos, ¿verdad? Dios habiendo hablado de muchas maneras, habiendo creado todo, Dios lo creó todo para que el hombre pueda ver la magnificencia de Dios. ¿Queremos ser como Jonás? ¿O queremos ser como el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y nos puso el nivel alto. ¿Sí? Y nosotros tenemos que morir a nosotros día con día, renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento y seguir al Señor día con día. Porque para nosotros el vivir es Cristo. ¿Sí? Y si me muero, pues es ganancia. Pero si me quedo, dice el apóstol Pablo, es mejor. Porque hay más oportunidad de llevar más almas. Porque hay más oportunidad de seguir obrando para el Señor. Porque hay oportunidad de seguir haciendo cosas para Dios, para extendiendo el reino de Dios y su justicia, su amor, su benignidad, su bondad, que está en nosotros, que está reflejada en nosotros, para llevar su evangelio a todos lados, a toda criatura, a todas las personas, porque eso es el servirle a Dios, el amar a Dios. Si estamos vivos, amados hermanos, aprovechemos el tiempo que nos queda. Yo qué sé, yo me he dicho a mí mismo que tengo que aprovechar este tiempo después de del que me dio el COVID.
que el tiempo que Dios me dio es un propósito y que yo tengo que aprovechar todos los días de mi vida para hablar de Cristo con las personas, no solo cuando vengo a evangelismo, sino que cuando estoy viviendo, cuando estoy manejando, cuando estoy en mi casa, cuando es vivir, es Cristo. Es vivir a Cristo, es amar a Cristo, es seguir a Cristo, es hacer la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. Es el poder de la decisión de decir, yo quiero hoy entregarle mi vida a Cristo. Pero cuando eso lo dije la última vez que estuve por aquí, ¿verdad? Que cuando uno le entrega su vida a Cristo, la vida ya no es de uno, le pertenece a Cristo. La vida es de Cristo. Y entonces usted me dirá, sí, pero ¿para qué vamos a vivir de esa manera? Sí, pero ¿qué nos vamos a ganar con vivir de esa manera? Pues mucho nos vamos a ganar. Mire lo que dice Primera de Pedro 4. Cuatro, 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Yo ya le he dicho, yo he estado aprendiendo y quiero seguir aprendiendo de eso que aprendí, ¿verdad? Que yo tengo un rótulo aquí que dice Dios trabajando. Pero que también con esa misma visión con la que en mí dice Dios trabajando, quiero ver en ti el mismo rótulo que diga Dios trabajando. Para que podamos compartirnos, para que podamos aprender los unos de los otros, para que según el don que Dios nos haya depositado en nosotros, lo ministremos a los demás, nos compartamos los unos a los otros, nos enseñemos los unos a los otros, nos edifiquemos los unos a los otros, porque eso es la agradable voluntad, la perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Sí? Dios, como le digo, no tiene ese sentido, o sea, no, como papá, yo no quiero llegar a mi casa a castigar a mis hijos, no quiero llegar en ese plan, ¿sí? Y Dios no quiere venir a la tierra en el plan de castigarnos, sino que de sacarnos de este lugar para que junto con Jesucristo compartamos la gloria eterna. Qué bonito plan el de Dios, qué demostración de amor más maravillosa la que Dios tiene para con nosotros, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Sí, no hable, hermano, por favor, cosas que no son. No haga eso ha provocado problemas en la iglesia desde el principio. Recuérdese en el libro de los Hechos, dice que las mujeres de los griegos murmuraban porque a las mujeres de los israelitas se les atendía mejor que a ellas. Ese es un problema que la iglesia siempre ha tenido. Pero no estamos aquí para murmurar, estamos para edificarnos, estamos para
entregarnos los unos a los otros conforme al don que Dios nos dio, para convivir, para compartir, para evangelizar juntos, ¿sí? Para hacerlo, para hacer vivir la palabra de Dios entre nosotros. Mirad cuán bueno y delicioso es, habitad los hermanos juntos, unánimes en armonía, siendo uno solo, siendo una sola iglesia, siendo un solo cuerpo, siendo una parte del cuerpo, pero que forma todo un cuerpo, siendo partes importantes unos de los otros, compartiéndonos el amor y las buenas obras. ¿Qué forma más agradable, verdad, de servir a Dios que el compartirnos las buenas obras, que el darnos en amor los unos por los otros? Porque ciertamente, como ya hemos visto, ¿verdad? Pablo, de hecho, él renuncia. Mire usted, mire qué gran amor del apóstol Pablo para con nosotros. Él renuncia a irse con Cristo con tal de seguir aquí ayudándonos, dándonos instrucciones de cómo seguir, porque Él es el perito arquitecto de la iglesia, ¿verdad? Y de cómo seguir y de cómo se debe de agradar a Dios. Él da instrucciones, tiene 13 cartas preciosas, ¿verdad?, en las cuales nosotros podemos aprender mucho. Y sobre todo, esa finalidad. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened ferviente amor entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por ahí había un dicho cuando uno era brincón, ¿va? Porque ese dicho lo usan los brincones. Por la verdad murió Cristo. Así es que yo también, no. Cristo no murió por la verdad. Cristo murió por amor a ti y a mí. Y al Padre. ¿Sí? Porque cuando uno ama, es obediente. No necesita que le estén diciendo mucho, sino que una vez bastaba para ir a Nínive. Y no había que hacer la gran vuelta en el barco, ni que se perdieran todo lo que había en el barco. Es cierto que Dios al final se glorificó porque los que estaban en el barco se convirtieron al Señor. Pero también es cierto que la palabra de Dios, lo que Dios tenía que decir, era para salvar a Nínive. Hoy nosotros estamos ¿en qué posición? En la posición de Jonás, donde Dios nos está diciendo: hey, ve, predica, habla. ¿O estamos en la posición de Pablo? Prefiero no ir ahorita, prefiero quedarme para ser colaborador según el don que Dios me dio para la obra del ministerio. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro objetivo como cristianos en la vida? ¿Cuál es nuestro objetivo como hijos de Dios? Obviamente que yo siento que mi objetivo como hijo de Dios es agradar al Padre, ¿verdad?, con obediencia, con disciplina, con amor, con dominio propio, cumpliendo con lo que Él mandó. Porque Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nos corresponde, si lo amamos, obedecer sus mandamientos. Nos corresponde como hijos portarnos como tales. Porque mucho se oye yo en ese evangelio light. Se oye mucho: ay, es que yo soy el hijo del rey y me merezco todo. Y yo lo lamento, pero el primogénito hijo de Dios nació en un pesebre. Ni siquiera en un pesebre. Con el tiempo hemos descubierto que el tal pesebre era una cueva.
¿sí? Y que de plano, pues si había un poquito de paja era algo, ¿no? Pero era una cueva, no un ranchito, sino que una cueva. Y que vivió la mayor parte del tiempo en el anonimato. Y que el final de su ministerio fue muerte. Pero la muerte trajo su resurrección, y esa resurrección nos ha dado vida, y vida en abundancia a nosotros, porque no había cómo alcanzarnos, porque tal sumo sacerdote nos era necesario que se ofreciera una sola vez, perfecto, sin pecado, sin mancha, y que se ofreciera por cada uno de nosotros, porque Jesús no murió solo por mí, o por Rebeca, o por cualquier otro, sino que murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que el mundo fuera salvo a través de él. En cierta medida debemos de portarnos bien para devolver ese favor inmerecido, esa gracia inmerecida, esa llenura del Señor para con nosotros. Conviértete a Cristo. Y si ya te convertiste a Cristo, si ya le entregaste tu vida a Cristo, que tu vivir sea Cristo y que tu morir sea ganancia. Que el morir sea ganancia. No físicamente, no estoy hablando de que, ay, estoy deseando la muerte, ay, el hermano ya nos está mandando a la caja a todos. No. El morir diariamente a lo que yo quiero, para entregar mi voluntad a Dios. Porque si regresamos al libro de Jonás, vamos a ver, en el capítulo 4, no, en el 3 es. Vamos a ver, comenzó Jonás a entrar por la ciudad de Camus. Pero sí, en el 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Estando yo aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso y tardo en enojarte, y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová se levantó y dice, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Y salió de la ciudad y acampó hacia el oriente, ¿sí? Y se puso ahí, ¿verdad? Dice, una gran calabacera. Y él sabía. Y él le decía a Dios, no, si yo sabía que no los ibas a matar. Entonces, ¿para qué me molestas? Como queriéndole decir, ¿para qué me molestas? Si de todos modos no los vas a matar. Pero nosotros debemos de decir, molestame, para que no se vayan al lago de fuego. Esas son las palabras de Pablo. Mejor me quedo con ustedes para asegurarme de que ustedes alcancen la corona de vida. Estoy mejor aquí sirviéndolos a ustedes. Estoy mejor aquí sirviéndole al Señor en lo que puedo, con los dones que Él me da. Y quiero vivir en Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Ese debería de ser el lema con el que todas las mañanas nos levantamos, hermanos, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo. De ahora en adelante lo vamos a poner, en lugar de poner buenos días, vamos a poner, para mí el vivir es Cristo.
Y yo quiero vivir para Cristo. ¿Para qué quieres vivir tú? Yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero que tú vivas para Cristo. Yo quiero que tú descubras lo maravilloso que es entregarle al Señor nuestra vida, pero de veras. Y poderle decir al Señor, hágase tu voluntad en mí. Y poder levantar nuestras manos y decirle, heme aquí, envíame a mí. Amado hermano, que Dios lo bendiga. Vamos a orar y vamos a despedirnos por hoy. Dios, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos las gracias, Dios mío, porque sabemos que tú tienes un propósito para cada una de las vidas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrar la alegría de que para nosotros el vivir sea Cristo. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti de tal manera que prefiramos, que siempre te prefiramos a ti, Señor. Que siempre estemos en preferencia de seguir en pos de ti. Que siempre querramos, Señor, que siempre estemos anhelando, que siempre estemos clamando, que siempre estemos buscando tu rostro, Dios mío. Pon ese anhelo en nuestro corazón, el anhelo de hacer tu voluntad. Padre bueno que estás en los cielos, cumple tu propósito en cada una de las vidas de los que nos reunimos en casa del alfarero, Señor. Liberta, desata, por medio de tu Espíritu Santo, destapa los pozos que hay en este lugar, los pozos de agua de vida que están acá. Destápalos, Señor, para que podamos ser útiles para ti. Conviértenos, Señor, en personas idóneas para tu evangelio, para ir por las naciones, para predicar tu verdad, para morir por amor a ti, día con día, Señor. Cada día muero. Cada día quiero servirte más, cada día quiero estar más comprometido contigo, Jesús. Oh sí, Padre de la gloria, envía tu Espíritu Santo y sella estas palabras en nuestros corazones. Trae tu fuego santo a nuestras vidas, Señor, para que podamos cumplirlas. Y sobre todo, Señor, que anhelemos el hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, amado hermano. Que Dios lo bendiga. Abracito, ósculo santo, feliz cumpleaños a mi esposita. Si me está viendo, que Dios te bendiga, te guarde, te amo muchito. A ver, 2 besitos para mi esposa. Bendiciones, hermano. Amén.